Muy buenos días, amigos seguidores del deporte en el mundo y en Venezuela. Bienvenido a un programa más de Encuentro con el Deporte. Encuentro con el Deporte es un programa patrocinado por el Comité Olímpico Venezolano a través de Radio Olímpica. Trabajamos para ustedes desde la ciudad de Caracas en la programación Ricardo Mendoza, en lo que tiene que ver con el sonido y la programación de nuestro programa Josman González. En la coordinación, nuestro amigo Salvador Amea. Todo bajo la dirección de Daniel Crespo Barona Jr. Hoy, una narrativa que hemos nosotros hecho pues con mucho gusto a consideración de todos los que siguen la historia deportiva en el estado Falcón y sobre todo los personajes, atletas que han representado a nuestro deporte en los Juegos Olímpicos. Hablar del boxeo en la península de Paraguaná y en el estado Falcón es una referencia bastante importante. Hay muchos personajes del boxeo falconiano que merecen un sitio importante en la historia. Sin embargo, hoy hemos querido empezar este programa que va a tener aproximadamente 4 secciones que vamos a irla transmitiendo tanto en la página web de la Memorabilia Deportiva, en la columna web donde vamos a hacer algunas narrativas, y también lo vamos a hacer un especial como este que estamos haciendo hoy aquí. Lógicamente que tenemos que empezar con un poquito de historia acerca de lo que es la península de Paraguaná, porque precisamente nuestro personaje que vamos a hablar hoy nació en la península de Paraguaná y se convirtió en el primer atleta del boxeo en asistir a los Juegos Olímpicos. Y siguiendo un poco la historia, debemos dar de conocer los primeros inicios del boxeo, este deporte en la península de Paraguaná, al norte de Venezuela. El deporte como tal en la península de Paraguaná quizás organizado se le debe a gran parte a lo que es la cultura petrolera. Es decir, una vez que se instalaron las industrias petroleras en lo que es la parte sur y posteriormente lo que se conoció como al este de la ciudad, hoy en día donde estaban enclavadas 2 grandes refinerías, específicamente la Gulf Oil Company, cuando empieza sus exploraciones por allá en 1923, trajo toda una transculturización de lo que fue la forma de vida de nuestra península de Paraguaná. Aquellas personas que eran sembradores, ganaderos caprinos, que se dedicaban a la pesca, que se dedicaban a la siembra, cambiaron completamente su vida por algo que llamaron la cultura petrolera. Esa cultura petrolera, lógicamente, que también trajo muchos avances, tanto en el aspecto técnico, en lo que fue la mano de obra artesanal, donde muchos de nuestros campesinos empezaron pues a la producción petrolera, a verse impulsado para ser prácticamente obreros en la naciente refinería que posteriormente se llamaron y se conocieron como Shell Oil Company y Amuay. Esto dio pie a que muchas organizaciones deportivas se empezaran a organizar de manera muy, pero muy acertada, es decir, su ejercitación era establecida. Es así como los gringos traen el cricket, trajeron el béisbol, trajeron el bowling, trajeron el velerismo, trajeron el atletismo y muchos deportes más que se vinieron, pero no trajeron el boxeo. Data y según narrativas del que hoy en día conocemos como el fundador de la ciudad de Punto Fijo, don Rafael González Taba, por allá a mediados de 1947 se hizo una organización que se llamó la Asociación Polideportiva Peninsular. Fue una de las insertaciones organizadas de una entidad deportiva fuera de la industria petrolera, porque la industria petrolera impulsó a través de sus filiales para formas recreativas de sus trabajadores muchos deportes, tales como el fútbol, tales como el bowling, tales como el cricket, tales como el tenis, tales como la pesca de altura y el velerismo. Esos fueron deportes que eran jerarquizados, tanto para la nómina mayor, que lo tenían los gerentes, como la nómina menor, que vienen siendo los obreros. Allí pues se instauraron muchas actividades. Pero según el cronista Steven, de lo que es el municipio Falcón, en uno de sus escritos, él dice que el boxeo en la península de Paraguaná llegó en 1947. Bueno, a Pueblo Nuevo.
si empezamos a ver o empezamos a valorar esas investigaciones que fueron transcritas por el cronista ya fallecido Esteban, podemos darnos cuenta de que coincidencialmente va a la par sobre el nacimiento de la Asociación Polideportiva Peninsular. Pero entre los boxeadores más connotados, que se puede decir en lo que hoy en día conocemos el municipio de Carilubana, estaba centrado básicamente en esa organización peninsular. Pero no fue hasta los años 60 cuando se empezaron a conocer nombres muy importantes para lo que fue nuestra actividad deportiva. Entre ellos se dice que Cachicabo Molina, uno de los entrenadores que de origen del municipio Miranda, de la capital del estado Falcón, Coro, prestaba sus servicios como el primer entrenador oficial pagado por el Instituto Nacional de Deporte en los años 60 en la península de Paraguaná. Y de él radican muchos, pero muchos boxeadores amateur. Cuando hablamos que radican muchos boxeadores del amateur, es cuando realmente nació en lo que es la península de Paraguaná el boxeo organizado. Aisladamente sí existían muchos boxeadores. Podemos hablar de Kika Cañuela, un excelente boxeador venido del oriente del país que se radicó aquí entre nosotros y que tenía una pegada asombrosa. Muchos personajes conocidos como Guzmán Antonio Macho, un cronista excepcional del periodismo deportivo en el estado Falcón, también fue practicante. Ahora, ¿a dónde se practicaba boxeo en lo que era la península de Paraguaná? En la Casa Festival del Deporte, que está ubicado al final de la calle Páez, que muchos dicen y aseguran que fueron cárceles de la Seguridad Nacional que fueron demolidas por el directivo de la lucha olímpica del estado Falcón una vez que le cedieron estos establecimientos para dar clases allí de lucha, boxeo y las pesas. Hay quienes dicen que las pesas nació en la península de Paraguaná y luego se trasladó a la ciudad de Coro. Sin embargo, había allí en la Casa Festival de Deportistas, conocida después como la Casa Municipal de Deportistas en los años 70, al principio de los años 70, empezaron a organizar el boxeo y era Cachicamo Moría quien era el entrenador oficial de allí. Pero paralelamente, en la base naval, hoy en día conocida como la guarnición de Carilubana y Juan Cristóbal Falcón, ubicada aquí en ese territorio, base misilística, allí empezaron a dar boxeo. Y son infinidades de personajes que se formaron allí. Pero entre esos personajes que dieron origen al boxeo, de esos personajes que la historia recoge, bueno, hablamos de la metralleta Argüelles, un peso minimosca excepcional. Hablamos de Sabino Paz, podemos hablar de Amaya, podemos hablar de muchos que hacen referencia. Pero entre los boxeadores también existía Rafael Rojas. Rafael Rojas fue un técnico nuestro que pasa a ser el segundo entrenador oficial del Instituto Nacional de Deporte pagado para impulsar el desarrollo de boxeo en lo que era la península de Paraguaná. De Rafael Rojas, o el entrenador Rojas, como era llamado, un personaje que vivía en el Banco Obrero, en la ciudad de Punto Fijo, nacieron infinidades de boxeadores. Entre esos boxeadores, entre esa característica que tenía para enseñar boxeo, Rojas hace a Ramón Guanipa, o conocido como Ananías Guanipa. Ananías Guanipa, un personaje que todavía está entre nosotros y que le debemos infinidades de logros al boxeo del estado Falcón. Específicamente, hoy en día tiene su gimnasio en lo que es la parte sur, un gimnasio que fue donado, un establecimiento que fue donado en aquel entonces, por lo que era la alcaldía de Carilubana para que se construyera un galpón para los deportes de combate. Hoy en día allí funciona lo que es el wushu y lo que es el boxeo con la escuela Ananías Guanipa. En esa escuela, precisamente en esa escuela, se formó el primer boxeador del estado Falcón que nos representó en los Juegos Olímpicos. Se trata de nada menos y nada más que Elis Yanes. Elis Yanes, quien nació un 25 de mayo de 1967 en la populosa o el populoso sector del barrio Andrés Eloy Blanco.